Buenos días, mi nombre es Jonathan Darío Benito Parrado. Buenos días, mi nombre es Ingrid. Buenos días, mi nombre es Geraldine. Buenos días, mi nombre es Felipe. Hola, buenos días, mi nombre es Felipe Álvarez. Y el día de hoy vamos a realizar la presentación de las teorías económicas, empezando por el preclásico que viene del siglo V al siglo XVIII. En este, más que todo, se veía una regulación económica avanzada en los principios éticos y religiosos. También se veía mucho el comercio, la acumulación de riqueza por medio del comercio y proteccionismo. Eh, Se empezó también con lo que es el libre mercado, se criticaba también la intervención del gobierno. En este proceso se pasó una burguesía de un feudalismo a una burguesía. Sus principales representantes son Tomás de Aquino, Jean-Baptiste Colbert y François Quesnay, algo así se llama. Lo que puedo decir más o menos de estas escuelas es que es como la base principal de donde se sostienen las teorías económicas que vendrán en un futuro. Por ejemplo, aquí, como dicen que el libre mercado es lo que hoy en día se ve como con el capitalismo. Y también estarían, por ejemplo, las escuelas de lo que son los filósofos griegos, que sería, por ejemplo, en este caso Aristóteles o Platón. El señor François Quesnay es el que promovía más la explotación del agro que una industrialización, pero pues también eso fue muy criticado en su momento. Tenemos una noticia que tiene que ver mucho con, en este caso, la escuela de Aristóteles, que es que dice que según la BBC, que publicó en 2018, se publicó una noticia sobre Muhammad Yunus, el hombre que promueve un banco para ricos y un banco para pobres, que es una noticia, aunque es muy polémica, tiene mucha relación con la escuela de Aristóteles, ya que el tipo lo que hace es generalmente con los recursos que él posee, ayuda a personas de escasos recursos a salir adelante, por así decirlo. Entonces, digamos, todo esto empezaría, según la misma noticia, por un préstamo de $27 a un grupo de mujeres en Jobra, Bangladesh, fueron afectadas por una inundación. Y pues hoy en día, según también vi, está implementado en Bolivia y Guatemala, en el mismo artículo se encuentra implementado. Yo seguiría los clásicos, los dejo con mi compañera para que les Ingrid. explique. Ingrid. Bueno, en su orden cronológico continúa la teoría clásica, que se refiere o va más o menos al siglo XIII. Esta teoría nos habla que sus inicios se fundaron en 1776. Se basa en que la riqueza se basa en el trabajo de las personas. Se ve un liberalismo económico. Vemos en esta teoría la mano invisible, la teoría de la mano invisible, teoría de la ventaja absoluta y ventaja comparativa. También vemos la ley de SAT, donde nos dice que toda oferta genera su propia demanda, es decir, que todo lo que producen las empresas se va a vender en el mercado, y el contexto en el que se desarrolla esta teoría es en la revolución industrial. Aquí hace referencia al liberalismo clásico, fundado por Adam Smith. Es una postura de él que orienta el modelo de desarrollo y la relación del Estado-mercado adoptados por los países a finales del siglo XIX hasta el colapso de la depresión de 1929. Smith consideró que las fuerzas que mueven la economía son la productividad del trabajo y la acumulación del capital. Algunos otros representantes fueron David Ricardo y Jean-Baptiste, y pues el fundador o el que más tiene relevancia es Adam Smith. En Colombia, ¿cómo se enfoca esta economía? Más o menos hacia los años 30, una apertura económica, donde se vieron algunos estímulos fiscales y créditos blandos para los empresarios con el objetivo de incentivar la expansión del mercado interno. Durante la historia, iniciando el periodo del presidente Gaviria, con el fin de reformar la economía interna, se produjeron algunas reformas importantes, como fue la reforma cambiaria, la reforma laboral, que es la ley 50 del 90, la reforma financiera, la reforma pensional, la ley 100 del 93 y la reforma de instituciones económicas. Más o menos hasta hace tiempo se inició un proceso de privatización de empresas públicas y vemos que el sector industrial colombiano se concentra en Medellín, Bogotá, Cali y Pereira. ¿Cómo logramos enlazar esta teoría con la economía? Hacia finales del siglo XX aparecen los grupos de Santo Domingo, Grupo Aval, Ardila Lula, el Sindicato Antioqueño y el Grupo de Vivienda, que vienen manejando los diferentes sectores de la economía. Hay una noticia donde el Grupo Aval va a participar hoy en día con el tema de la reforma laboral. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos analizar? Que realmente se continúa viendo como ese foco de la riqueza que se basa como en el trabajo de las personas. Es más o menos esto lo que vamos a mirar en el tema Colombia. Continuamos con la siguiente teoría, que es los neoclásicos. Listo. La economía neoclásica nace a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta surge como una respuesta a la economía clásica. Esta economía más que todo se centraba que tanto las empresas como individuos tomaban decisiones racionales para maximizar bienes y servicios en épocas más que todo de escasez.
teniendo en cuenta que siempre va a querer como un equilibrio perfecto en lo que es la demanda y la oferta para una distribución de la riqueza de una manera precisa. Y esto lo va a lograr limitando la participación del Estado. Muchas de las diferencias que tenía la economía clásica con la neoclásica es el análisis matemático. Los clásicos eran como más analíticos matemáticamente, en cambio en la neoclásica esto no va a ser como tan importante. Y se va a comenzar a hablar de la utilidad marginal, que es qué tanta satisfacción tiene un cliente al momento de tener o de obtener su servicio o de obtener su bien material. Y se va a pasar a hablar también de un poco de subjetividad. A diferencia de los clásicos, ellos decían que podía valer más una mesa que duraba más tiempo en hacerse que una silla. Y este foco de subjetividad lo que nos va a decir es que no es así. Va a valer dependiendo de lo que cada uno quiere. Entonces, una pintura, por lo menos de arte, no va a valer lo mismo que para un crítico de arte, que para alguien que le es totalmente ignorante en el arte. Por tanto, como que todo su enfoque siempre se va a mirar en lo que es la distribución perfecta. Entonces aparecen teorías como la maximización de la utilidad y de los beneficios, una competencia perfecta, el equilibrio general, un foco en lo bienestar social y un análisis marginal. A nivel de Colombia, en los últimos 70 años, estaba desde 1955 hasta el presente 2025. Antes de esto, el Estado era quien protegía la industria nacional con altos aranceles y regulaciones. Pero en el gobierno de César Gaviria, en 1990, con todo el tema de la apertura económica, hizo que cambiara esto. Muchos de los enfoques que él hizo en su periodo de presidente fue una reducción drástica de los aranceles y una eliminación de las barreras a las importaciones, donde la competencia extranjera podía tener más beneficio o iba a ser más eficiente a las empresas nacionales. También se habló de la reforma financiera, donde se hacía de la regularización del sector bancario y financiero, facilitando la entrada de capital extranjero y la privatización de ciertos bancos estatales. También se habló de la de la independencia en la política monetaria. Esto va a ser muy importante porque esto va a entrar con la Constitución Política del 91 y esto se hizo con el fin de poder bajar la inflación, ya que antes del 91 quien se encargaba de todo lo económico era el mismo Estado. Y la privatización de ventas de empresas públicas como telecomunicaciones, energía y otros sectores. En la actualidad está más que todo lo que es el Tratado de Libre Comercio con diferentes países, donde se hace como una política de apertura y una búsqueda de una mayor competitividad. Y está una estabilidad macroeconómica por medio de lo que hoy conocemos como la regla fiscal, que fue establecida en el 2011 y fue reformada en el 2021. Esta regla fiscal lo que quiere hacer es como que Colombia sea un país estable económicamente para que la economía extranjera pueda ver a Colombia como algo estable donde se pueda ir a invertir y donde no haya como muchas fluctuaciones a nivel económico. Y donde el Banco de la República es 100% independiente. Por lo tanto, como se ve, esto es un claro enfoque neoclásico, ya que ellos decían que querían cero en la participación del Estado, y en esto se ve claramente, porque la junta directiva del banco, de los 7 miembros que toman las decisiones, 6 son totalmente independientes al Estado o al gobierno que esté en su momento. Solamente uno, pero es el ministro de Hacienda, pero no tiene una mayor participación, sino tiene la misma participación de todos. Y esto lo podemos ver reflejado en una noticia de hace 3 semanas, donde nos dice que la Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad reducir en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 9.25. Esto quiere decir que el interés normal lo han bajado un poquito, como para que incentivar a la economía, para que la gente como que quiera consumir un poco más. Esto es como la primera gran economía como que vemos como 100% centralizada como en los últimos 70 años en Colombia. Mi siguiente compañero nos va a hablar un poco más de cómo en Colombia han surgido más economías. Bueno, primero que todo les voy a pedir un poquito de disculpas ahí por la cámara, se me prende y se me apaga sola, entonces de pronto si se me va la imagen es porque no tengo cámara. Yo quiero hablar también del apartado de los keynesianos, y Jonathan me puedes ayudar a colocar aparte de los keynesianos, y es que Geraldine habló de algo muy especial, la intervención del Estado, y eso es lo que nos habla los postulados de los keynesianos. Nos habla de que de una u otra forma el Estado debe intervenir en la economía, especialmente cuando hay tiempos de crisis. Esta palabra es muy fundamental, tiempos de crisis, porque de una u otra forma el Estado es quien interviene para hacer una reactivación económica y pues no dejarla caer. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un énfasis muy importante en el gasto público, también para mantener el empleo, o sea, poder cómo garantizar el empleo cuando hay una crisis muy grande. Ejemplo muy claro, época de posguerra, digamos que de una u otra forma, este es como nuestro ejemplo más claro, porque
No sé si ustedes conozcan, hay algo que se llama los baby boomers, que es como periodo en el cual pues de una u otra forma entre 1946, 1964, época posguerra, pues digamos que todos reconocimos que o sea, se perdieron bastantes días. Entonces, hay una fuerte intervención estatal, una expansión del estado del bienestar, empleo, crecimiento económico y demás, por lo cual hace que pues, la población global tienda a aumentar. O sea, este es como un ejemplo más claro. Entonces, ¿qué pasa? La teoría económica propuesta por John Maynard Keynes en 1936, aparte de señalar que el Estado debe intervenir en momentos de crisis, de una u otra forma, el Estado debe optar por políticas fiscales expansivas con un alto crecimiento y también enfocada mucho al tema de bajar el desempleo. Para la década de 1980, digamos que acá voy a hablar un poco del apartado que va a explicar mi otro compañero, el neoliberalismo nace también como un contraargumento a lo que decía Keynes, ya que el neoliberalismo nos dice que debemos de una u otra forma reducir la intervención estatal. Pero o sea, también para mostrar que esto no debe ser del todo así, podemos ver la crisis del 2008, la crisis financiera que se presentó, el keynesianismo resurge. Digamos que de una u otra forma los gobiernos vuelven a intervenir en el gasto público para estimular la economía, ya que pues pasa esta crisis, de una u otra forma la economía cae y pues una forma de levantarnos a través de la crisis es que la economía que el Estado de una u otra forma opte por políticas ya sea expansivas, también pues el tema de reactivar la economía con diferentes programas, diferentes acciones que de una u otra forma estimulen otra vez el gasto público y pues no dejar caer la economía. Entonces acá se nos señala, o sea, los keynesianos nos señalan que la intervención del Estado es importante, de una u otra forma hay hechos históricos que comprueban que sí es fundamental. Época de posguerra, crisis del 2008, la crisis más reciente que fue global y también aplica para Colombia fue la época del COVID, la pandemia, donde se nos demostró que de una u otra forma el Estado sí tiene que intervenir en las políticas económicas que se desarrollan en un país, porque pues el mercado en su momento, como no había mercado, prácticamente todas las acciones de todas las empresas cayeron y demás, pues tenía que haber una forma de sostenerse y o sea, se pudo hacer gracias a la intervención del Estado en las diferentes economías del mundo. Así que yo quiero darle paso a mi compañero también para explicar cómo ese contraargumento que de una u otra forma surge a través de los postulados keynesianos, o sea, va a ser como la contraparte. Así que le doy paso a mi compañero para que nos explique de qué se trata. No, muchísimas gracias. Bueno, como tal, pues ya cerramos aquí con el tema de la economía ortodoxa y heterodoxia. Digamos que en estas dos definiciones son algo contradictorias. Por un lado, la ortodoxia va con una posición de seguir creencias al pie de la letra, en cambio la heterodoxia va como buscando un cambio, encaminada a algo diferente, como no ir con lo que ya se ha venido presentando siempre, sino que buscando otras vertientes para poder llegar o lograr cosas que por temas de, no sé, de creencias o, bueno, creencias políticas o religiosas o, en fin, no se han hecho de buena manera, ¿sí? Se han venido haciendo porque, digamos que el pensamiento que se ha tenido durante mucho tiempo, por ejemplo, a nivel Colombia, pues siempre ha sido como el mismo, independientemente de las cosas estén saliendo bien o no estén saliendo bien, ¿sí? Por el lado de la ortodoxia, pues cuando se asume en el poder, se sustenta en los mecanismos ideológicos, políticos, económicos y sociales de control, siendo destacado su trabajo en las instituciones, medios de comunicación y nivel de desarrollo. La heterodoxia se utiliza para describir una postura o creencia que se aparta de las normas o principios o doctrinas establecidas de una determinada tradición, ¿sí? A nivel Colombia, pues lo podemos poner, o bueno, de mi parte, lo que hemos venido trabajando hasta el momento, pues lo podemos ver en el término de los partidos políticos. Digamos que gracias a eso, pues no sé, poniéndolo por un tema a nivel de historia, el partido político, o bueno, los dos partidos que siempre surgieron o vinieron a la cabeza fueron el conservador y el liberal. Por un lado, el conservador siempre era muy regido a lo que se venía haciendo, a las cosas muy determinadas, muy al pie de la letra, y después surge el tema del liberalismo que pues viene a hacerle la contraparte, a decir, no podemos ser como tan rígidos o tan sumidos en todo lo que hemos venido haciendo, sabiendo que pues, el país en ciertos momentos no ha estado muy bien. Entonces hay que buscar alternativas, hay que buscar otro tipo de cosas. Entonces digamos que aquí en términos de Colombia, pues ortodoxia y heterodoxia lo podemos transmitir en los partidos políticos, ideales políticos. Al final, pues el tema del gobierno siempre ha afectado, ya sea positivo o negativamente, el tema de la ciudadanía, ya sea por temas políticos que tengan que ver ahí con la economía o con temas sociales,
Todo eso siempre pues, nos va a afectar de una manera buena o mala, pues dependiendo nuestro estatus económico. ¿Sí? Digamos que para ponerlo más en contexto de actualidad, en el gobierno actual, digamos que eh, esta corriente se ubica más en la heterodoxa, ¿sí? En la economía heterodoxa, porque las apuestas en general están definidas a la eliminación progresiva de la industria extractiva por la explotación de los recursos desde la bioeconomía y las energías verdes. Igualmente, desarrollar procesos intervinientes de la justicia ambiental, justicia social distributiva y reforma vía pilares de las pensiones en el país. Entonces, todo esto quiere decir que a pesar de que las dos economías son muy contradictorias, siempre hemos tenido como a ir por momentos con la ortodoxia y, por ejemplo, en este momento, como estamos en el gobierno actual, estamos en la heterodoxia, que si nos afecta o no nos afecta, pues digamos que muchas veces es como a criterio propio, ¿sí? Generalmente pues siempre hay un criterio global o nacional en este caso, pero pues a la final muchas veces habla uno con las otras personas del mismo entorno con el que habitan y todos tenemos como una perspectiva diferente. Entonces, en este caso pues siempre es como a perspectiva de nosotros si nos está afectando o digamos lo están haciendo de una buena manera en la que nosotros podamos seguir progresando como ciudadanos. Vamos que ya pues con esto cerraríamos el tema de las economías a lo largo de la historia y a nivel Colombia, desde más o menos hace 70 años pues hasta lo que lleva a la actualidad. No sé si alguien quiera Eh, añadir más. ya con esto cerraríamos como tal, como ya lo dijo mi compañero y como lo han dicho mis compañeros, la historia y las evoluciones de las escuelas de pensamiento económico se rigen más que todo de los preclásicos y sus pensamientos, como ya lo he dicho y lo he repetido, desde Aristóteles con su pensamiento de la propiedad privada, desde Platón con su pensamiento de la propiedad pública, que no debería haber propiedad privada. O sea, en general, más que todo lo que tratamos de explicar en este tema es cómo todo ha evolucionado a cómo estamos hoy en día y cómo nos ha afectado a nosotros como ciudadanos colombianos, personas que, por ejemplo, algunos ya tenemos trabajo, otros ya tenemos, por así decirlo, más obligaciones que solo estudiar, por así decirlo. Entonces, ese lo que son las evoluciones de las escuelas económicas y de los pensamientos económicos, más que todo es el analizar cómo nos ha afectado de una manera u otra. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus aportes, por sus investigaciones. Ya nos veremos en la oportunidad. Muchísimas gracias.